Muy buenos días, bienvenidos a nuestra segunda jornada académica aquí en el 27º encuentro de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Muchísimas gracias a las personas que nos acompañan en el auditorio y un saludo muy especial a todas las que se unen a esta hora a través de nuestro canal de YouTube. Les recordamos que vamos a estar recibiendo sus preguntas para los conferenciantes a través del chat del canal. Iniciamos esta jornada con invitados muy especiales, quienes nos hablarán sobre criterios de unificación y extensión de la jurisprudencia en la Ley 2080 de 2021. Nos acompaña en el escenario el doctor Rafael Francisco Suárez, magistrado de la sección segunda del Consejo de Estado, el doctor Diego Yunes Moreno, exconsejero de Estado, y el doctor Juan Miguel Villa, presidente de Colpensiones. Doctores, gracias por acompañarnos el día de hoy. Doctor Rafael Suárez, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Juliana. Muy buenos días para todos. Doctora Marta Nubia Velázquez Rico, presidenta del Consejo de Estado. Doctor Carlos Enrique Moreno Rubio, vicepresidente. Distinguidos colegas de la corporación, magistrados de los 26 tribunales administrativos, jueces administrativos, procuradores delegados ante el Consejo de Estado, procuradores judiciales 1, procuradores judiciales 2 en asuntos administrativos, magistrados auxiliares del Consejo de Estado y demás servidores públicos de la corporación, así como todos los servidores públicos de los tribunales, de los juzgados administrativos, servidores públicos en general, y participantes en este 27º encuentro de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, un cordial saludo. Como señalara la doctora Juliana, el foro que nos convoca toca con el tema de las sentencias de unificación y extensión de la jurisprudencia en materia pensional, precisaríamos desde este momento. Y para ello contamos con la grata presencia del doctor Diego Yunes Moreno, abogado egresado de la Universidad Nacional de Colombia, especialista del Instituto Internacional de Administración Pública de París, especialista de la Escuela Brasilera de Administración de Río de Janeiro, es director del Departamento Administrativo del Servicio Civil, hoy Departamento Administrativo de la Función Pública, es ministro de Trabajo y Seguridad Social, expresidente del Consejo de Estado, consultor de la ONU y consultor de la GIZ de Alemania en diferentes temas. Asimismo, el doctor Yunes ha sido docente de varias universidades, dictando el módulo de Derecho Administrativo Laboral, de Derecho Administrativo y áreas afines, y ha sido autor de varios libros de Derecho Constitucional, de Derecho Administrativo, de Responsabilidad Fiscal, de Derecho Administrativo Laboral. Asimismo, contamos con la grata presencia del doctor Juan Miguel Villalora. Él es economista y magíster en Economía de la Pontificia Universidad Javeriana. Obtuvo un PhD en Política y Gestión del Desarrollo de la Universidad de Manchester, en Reino Unido, y desde el año 2018 ha estado como presidente de Colpensiones. Doctor Diego Yunes, la Ley 11 de 1975 creó el recurso extraordinario de súplica y estableció que el recurso procedía cuando la sentencia de la sección del Consejo de Estado fuera violatoria de la jurisprudencia de sala plena. Dos consecuencias derivábamos de ese mandato. Primero, que la jurisprudencia del Consejo de Estado tenía fuerza vinculante, y segundo, que el órgano límite en materia de jurisprudencia era la sala plena de lo contencioso administrativo, no la sección especializada. Bondades: seguridad jurídica y garantía del derecho a la igualdad. Todos teníamos la seguridad jurídica y la garantía del derecho a la igualdad, que íbamos a recibir igual trato al dado por la jurisprudencia en casos análogos fáctica y jurídicamente al que en ese momento se estaba estudiando.
Sin embargo, toda esa jurisprudencia se edificó a la luz de la Constitución de 1886. Viene la Constitución de 1991, crea un tribunal constitucional. Ese tribunal constitucional empieza a avanzar en pasos agigantados hacia el reconocimiento de derechos fundamentales. Y por esa razón el legislador decidió, a través de la Ley 446 del 98, derogar el recurso extraordinario de súplica. Mantuvo el nombre, recurso extraordinario de súplica, pero cambió la causal. Esta vez el recurso procedía por violación de la ley sustancial, por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea. ¿Cuál fue la consecuencia? Que a partir de ese momento yo, juez de la República, soy independiente, soy autónomo, no me ata el precedente jurisprudencial. Pero a partir de ese momento se empezaron a ver violaciones en lo que toca con el derecho a la igualdad y a la seguridad jurídica, porque casos iguales iban a ser tratados de manera distinta. Viene luego la Ley 954 de 2005, que trató de descongestionar la sala plena de lo contencioso administrativo a través de 3 mecanismos. Primero, pasándole el conflicto de competencias administrativas de la sala plena a la sala de consulta. Segundo, poniendo en vigencia las competencias de la Ley 446 del 98 sin que para ese momento se hubieran creado los jueces administrativos, que solamente se vinieron a crear en el año 2006. Y en tercer lugar, derogando el recurso extraordinario de súplica de la Ley 446 de 1998. En el año 2006, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, integrada por los doctores Flavio Augusto Rodríguez Arce, Enrique José Arboleda, Gustavo Aponte, que en paz descanse, y Luis Fernando Álvarez Jaramillo, hizo un diagnóstico de la jurisdicción. Y ese diagnóstico arrojó que la jurisdicción tenía varios problemas, y entre esos un problema exógeno, endógeno, como era la falta de un mecanismo unificador de la jurisprudencia. Para darle respuesta a esa inquietud se expidió la Ley 1437, que le dio fuerza vinculante a la jurisprudencia a través de los mecanismos contemplados en los artículos 10, 102, 257, 269, en armonía con los artículos 270 y 271 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Doctor Diego Yunes, ¿cuáles los antecedentes en el derecho comparado de esas sentencias de unificación, de ese recurso extraordinario de unificación de la jurisprudencia, de esa extensión de la jurisprudencia? Doctor Diego. Gracias, doctor Rafael Suárez. Me voy a permitir, por razones de precisión y de cuidar el tiempo que se me ha otorgado, a leer mi respuesta a la inquietud que se me ha planteado. Con un saludo muy especial a la presidenta del Consejo de Estado, doctora Marta Nubia Velázquez Rico, al vicepresidente y organizador de este importante encuentro, doctor Carlos Enrique Moreno Rubio, a mis compañeros de panel, magistrado Rafael Suárez y doctor Juan Miguel Villa, presidente de Colpensiones, y a tan distinguido auditorio, me permitiré poner de presente algunas circunstancias para conocer antecedentes históricos de las figuras y contextualizarlas dentro del valor de la jurisprudencia. Sea lo primero recordar que hace algunos años, desde el proyecto de apoyo de la cooperación alemana para avanzar en la descongestión del Consejo de Estado, a la par de varias soluciones que en su momento se hicieron. Bueno, y aquí voy a hacer un paréntesis, ya que el doctor Rafael Suárez hizo un recorderis sobre la Ley 954, tal vez algún antecedente de por qué se sugirió en ese momento que los conflictos de competencias
pasaran a la sala de consulta y salieran de la sala contenciosa. Cuando se estaba haciendo justamente estos estudios en el Consejo de Estado, el doctor Augusto Trejos, que era el vicepresidente y presidente de la sala de consulta, dijo: la sala de consulta quiere también participar en todos los esfuerzos de descongestión. Entonces, lo primero que habría que estudiar era cuál era la naturaleza de esa figura, y se encontró que no era propiamente una acción y que por lo tanto era viable pasar a la sala de consulta el tema. Bueno, entonces, a modo de paréntesis, a la par de varias soluciones que en su momento se hicieron, se planteó la importancia de lo que se llamó en su momento la necesidad de un amplio espectro del uso de la jurisprudencia. Tal proyecto fue autorizado y acompañado por el doctor Ricardo Hoyos Duque, a la sazón presidente de la corporación, y del doctor Temístocles Ortega, presidente del Consejo Superior de la Judicatura. Mirando pues cómo aprovechar al máximo el espectro de la jurisprudencia, el proyecto se dio a la tarea de indagar en el derecho comparado figuras jurídicas que permitieran el aprovechamiento de la jurisprudencia, pensando a la vez que en lograr decisiones iguales para casos iguales, pero también a su turno aumentar la productividad de las decisiones judiciales. Fue así como se registraron antecedentes de la mayor importancia sobre estas figuras, que expondré de modo muy sintético, dada la necesidad de respetar el horario prefijado para el encuentro. La importancia y acogida del proceso testigo merece una parte especial para encontrar los antecedentes de las sentencias de unificación y la extensión de sus efectos. La Ley 29 del 13 de julio de 1998, reguladora de la jurisdicción de lo contencioso administrativo en España, se refiere a la integración del orden jurisdiccional contencioso administrativo, señala las competencias respectivas con un importante capítulo sobre el recurso de casación para la unificación de la jurisprudencia en la jurisdicción citada. Esta innovación procesal en el procedimiento ordinario clásico español tiene su origen en situaciones de hechos similares que permitan a los magistrados, en casos de procesos en masa, suspender el trámite de la totalidad de las demandas presentadas y gestionar en forma preferente la más antigua, teniendo el deber de dictar sentencia en un plazo determinado. Una vez se dicte el fallo definitivo, los demás accionantes tendrán la posibilidad de solicitar a la sala o magistrado respectivo que aplique la decisión a la causa que han interpuesto. Este fallo podrá extenderse a quienes, al momento de proferirse, no hubieran iniciado acción judicial alguna, siempre que el funcionario que profirió el fallo fuese competente para conocer del asunto de acuerdo con el factor territorial. Dentro de los elementos propios del proceso testigo, indiscutible antecedente de los institutos procesales que aquí nos concitan, se destacan los siguientes conceptos: afinidades temáticas que permiten a un funcionario judicial evacuar una gran cantidad de asuntos con una sola decisión, sin tener que desgastarse constantemente adelantando las etapas procesales de las acciones clásicas o tradicionales de múltiples conflictos que se fundan en una misma situación de facto y conllevarían a un mismo resultado por contar la jurisdicción con amplia claridad en derecho sobre la causa del conflicto, segundo elemento a destacar. Asimismo, igualdades fácticas y puntos jurídicos totalmente despejados deben señalarse como sus características esenciales.
Pero para recogerlo en la legislación colombiana era preciso superar el paradigma de seguir los turnos de forma rigurosa. Ello era necesario hacerlo por vía legislativa para evitar eventuales causas disciplinarias contra los magistrados, situación que se superó como se verá más adelante. Justificación primordial del proceso testigo es lograr decisiones iguales. No puede haber nada más incómodo para quienes acudan a la justicia que por hechos idénticos se obtengan fallos distintos, y esto puede pasar por la congestión o por la exagerada longitud de los procedimientos. En consecuencia, unos mismos hechos pueden ser resueltos de manera distinta, de tal suerte que una genuina y auténtica aplicación del principio de la igualdad debería considerar solución igual a caso igual. Ubi eadem es ratio, eadem dispositio esse debet, decían los juristas romanos. Situación interesante presenta también la legislación alemana sobre el manejo práctico de los procesos de masas en la jurisdicción administrativa alemana. Allí la jurisdicción administrativa ha tenido que enfrentarse en los últimos años a un aumento constante del número de casos. La causa de esto, además del creciente flujo de personas en búsqueda de asilo, que alcanzó su punto máximo a comienzos de los años 90 con el conflicto de los Balcanes, han sido los desarrollos sociales. También los cambios en la conciencia medioambiental condujeron a que grandes proyectos con relevancia para el medio ambiente fueran sometidos cada vez más al examen judicial por parte de los ciudadanos afectados. Un ejemplo de esto fue la construcción del aeropuerto denominado Múnich II, que generó una demanda en contra del proyecto en la que participaron más de 5.000 demandantes. El entonces ministro de Justicia de la República Federal, doctor Juan Vogel, dijo en esa oportunidad: la Constitución ha encargado al legislador de garantizar una protección jurídica efectiva. El demandante tiene el derecho a esperar que su controversia jurídica concluya en un tiempo adecuado mediante una decisión legal en el marco de un proceso justo y de conformidad con el Estado de Derecho. Detrás de la exigencia planteada se esconde un conflicto temporal fundamental. Tomar una buena decisión legal y justa toma su tiempo. De otra parte, la duración de un proceso judicial puede exceder lo razonable. Una decisión adoptada luego de varios años puede llegar muy tarde. Las preocupaciones del legislador para mejorar la protección a través del órgano judicial tienen que tener en cuenta este doble aspecto. De una parte, es válido procurar la solución de un número mayor de controversias adoptando medidas para acelerar y fortalecer los procesos judiciales mediante la racionalización de las múltiples actuaciones y la descongestión de los tribunales. De otra parte, la calidad de la actividad judicial no puede verse afectada con este aumento de competencias. Dicho de otra manera, soluciones iguales para casos iguales dentro del denominado derecho al plazo razonable, concepto este que ha tenido últimamente un importante desarrollo en el derecho convencional y en la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Pueden consultar ustedes cómo el plazo razonable se incluye como un aspecto del debido proceso como desarrollo del artículo 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos. Así pues, cuando el número de los participantes en un proceso es tan extraordinariamente grande que éste no podrá desarrollarse ni material ni temporalmente,
requieren una reglamentación especial. En la práctica judicial administrativa, sin embargo, son bastante frecuentes los conocidos procesos de masas aparentes, los cuales consisten en un gran número de procesos individuales basados en un mismo problema jurídico y que surgen especialmente cuando una autoridad administrativa expide numerosos actos administrativos del mismo tipo en contra de un gran número de ciudadanos. En síntesis, casos iguales y además numerosos exigen un tratamiento especial, buscando uniformidad en el tratamiento de situaciones iguales, clarificadas jurídicamente y dentro de un plazo razonable. Estos elementos fueron acogidos a la colombiana por la reforma a la Ley Estatutaria 1285 de 2009 en los siguientes términos. Del orden y prelación de turnos, cuando existan razones de seguridad nacional o para prevenir la afectación grave del patrimonio nacional o en el caso de graves violaciones de los derechos humanos o de crímenes de lesa humanidad o de asuntos de especial trascendencia social, las salas especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las salas, subsecciones o subsecciones del Consejo de Estado, la sala jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura o la Corte Constitucional señalarán la clase de procesos que deberán ser tramitados y fallados preferentemente en cualquiera de los despachos o corporaciones de sus respectivas jurisdicciones. Dicha actuación también podrá ser solicitada por el Procurador General de la Nación. Igualmente, las salas o secciones de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y del Consejo Superior de la Judicatura podrán determinar motivadamente los asuntos que por carecer de antecedentes jurisprudenciales su solución sea de interés público o pueda tener repercusión colectiva, para que los respectivos procesos sean tramitados de manera preferente en todas las instancias y recursos. Los recursos interpuestos ante la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, cuya resolución íntegra entrañe solo la reiteración de jurisprudencia, podrán ser decididos anticipadamente sin sujeción al orden cronológico de turnos. Las salas especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las salas o las secciones del Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura, las salas de los tribunales superiores y de los tribunales contencioso administrativos de distrito podrán determinar un orden de carácter temático para la elaboración y estudio preferente de los proyectos de sentencia. Para el efecto, mediante acuerdo, fijarán periódicamente los temas bajo los cuales se agruparán los procesos y señalarán mediante aviso las fechas de las sesiones de la sala en las que se asumirá el respectivo estudio. Se recogieron, pues, los criterios expuestos en el derecho comparado y de conformidad con insistentes recomendaciones del proyecto de la cooperación alemana para fortalecer el Estado de Derecho en Colombia. Este artículo pasó adecuadamente y con buen suceso el control previo de constitucionalidad, salvo las expresiones en cualquiera de los despachos o corporaciones de sus respectivas jurisdicciones del inciso primero y en todas las instancias y recursos, decisión que supone que estas medidas solo pueden ser utilizadas por las altas cortes y no por los tribunales ni por los juzgados. Yo no sé si por razones de tiempo bastaría estos dos antecedentes, porque entiendo que usted me tiene formulada otra pregunta, doctor Suárez. Sí, perfecto. Si le parece, doctor Diego, seguimos con el doctor Juan Miguel y volvemos con usted. Perfecto, sí, señor. Bueno, gracias, doctor Diego. Doctor Juan Miguel,
A principios de año, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado hizo un informe de litigiosidad de procesos contenciosos. Y ese informe de litigiosidad arrojó como resultado de que en este momento en la jurisdicción de lo contencioso administrativo hay 333.312 procesos, cuyas pretensiones ascienden a la suma de 432 billones de pesos. De esos 333.132 procesos, 122.000 son de carácter laboral. Y ello se debe a que en la actualidad en Colombia existen 1.274.000 cargos públicos, lo cual quiere significar que el Estado colombiano es el principal empleador dentro de nuestra sociedad. Y lógicamente esas relaciones laborales generan conflictos en diferentes temáticas que el doctor Diego conoce muy bien: noción y clasificación de empleo, requisitos para su ejercicio, creación, supresión y fusión de empleos, formas de provisión, carrera administrativa, etcétera, etcétera, y régimen pensional. Son muchas las controversias que devienen del régimen pensional en Colombia. ¿Cuál es el estado actual de esa problemática o de esa temática, más que problemática, de esa temática en relación con los servidores públicos? ¿Cuál es el estado actual de la situación pensional de los servidores públicos? Doctor Juan Miguel, gracias. Muchas gracias, consejero Suárez, y también un saludo a mi compañero de panel, una eminencia, doctor Yunes, y a todos los que aquí presentes. Gracias por la invitación. Desde el punto de vista de Colpensiones y en materia de litigiosidad, pues nosotros tenemos varios frentes, y gran parte de esa litigiosidad, pues todos conocen que se genera no únicamente a las interpretaciones que de manera doctrinal Colpensiones también aplican la forma de liquidar sus prestaciones económicas, sino también de las interpretaciones que a nivel jurisprudencial generan los precedentes. Y para los servidores públicos en específico, pues no hay una sola camisa o la misma talla que le queda a todos, porque están los de la rama, están los del Ministerio Público, y así sucesivamente. Los del magisterio, también hay temas relacionados específicamente con un régimen especial para ellos. Colpensiones hereda una gestión del régimen de prima media al anterior Instituto de Seguros Sociales, un Instituto de Seguros Sociales que, a diferencia de institutos muy similares de América Latina donde se decide introducir los fondos privados, el Instituto de Seguros Sociales sobrevive a la Ley 100 del 93 y queda conviviendo también con los fondos privados, que además genera otro tipo de interpretaciones frente a quién sobrevive a los regímenes de transición y quién no. Y en eso también están los servidores públicos. Actualmente Colpensiones enfrenta cerca de 100.000 procesos judiciales, pero no todos son en contra de Colpensiones. En contra de Colpensiones son alrededor de 60.000 procesos judiciales. Y dentro de esos 60.000 procesos judiciales, claramente hay temas de servidores públicos, temas que se refieren especialmente a pues a temas laborales y seguridad social, pero sobre todo la interpretación de cómo se deben liquidar las prestaciones económicas de servidores públicos, específicamente de quienes estuvieron o que son cobijados por el régimen de transición que la propia Ley 100 definió, de quienes tenían también una expectativa legítima frente a la entrada en aplicación de las nuevas condiciones a nivel pensional. ¿Qué sucede? ¿Por qué Colpensiones tiene 60.000 en contra y qué pasa con el resto? Comienzan las demandas en contra de los fondos de pensiones privados por el tema de la ineficacia del traslado y el precedente jurisprudencial también que sentó la Sala Laboral de la Corte Suprema para que las personas pudieran reclamar el hecho de si fueron asesorados o no en el momento que hicieron el traslado o el cambio de régimen pensional. Eso está alrededor, en contra de los fondos privados, alrededor de unas 40.000 demandas que están tardando cerca de 2 años y en que algunos casos pasan incluso a las salas de casación.
Hay otros procesos que no son en contra de Colpensiones, pero que Colpensiones termina siendo involucrado, que son temas, por ejemplo, de beneficiarios de pensiones de sobrevivencia, donde hay disputas entre hijos, entre cónyuges o entre diferentes personas que se conviven, en los cuales Colpensiones también es vinculado. Hemos disminuido drásticamente la litigiosidad en los últimos 3 años, dramáticamente, en contra de Colpensiones en cerca de un 30%, la tasa de éxito también ha aumentado. De esos 60.000, llegaron a haber en su momento, en el 2018, cerca de 9.400 procesos que eran de causal de servidores públicos que reclamaban una reliquidación de su pensión frente a la doctrina que había adoptado Colpensiones para poder hacer la liquidación de las prestaciones económicas. 9.000 procesos. Pero cuando surge esta sentencia de la Corte Constitucional frente a cómo debería interpretarse la liquidación, el ingreso base de liquidación, frente si era la ley 100 o si era frente a una legislación anterior para quienes tenían el derecho a régimen de transición, en ese momento Colpensiones en el 2013 pues adopta lo que consideró en su momento era más favorable para la sostenibilidad financiera del sistema, sostenibilidad que era un mandato para Colpensiones por la disposición del Acto Legislativo 01 del 2005, donde el artículo 48, que tiene varias páginas, ese artículo 48, pone como principio del diseño e implementación del Sistema General de Pensiones ese de sostenibilidad. Y ahí comienza una serie de controversias y también de interpretaciones, personas que se sentían pues claramente vulneradas en sus derechos y ahí llegaron a tener ese número de litigios. Hoy en día, pues por estas sentencias de unificaciones también que han venido surgiendo a partir del 2018, estábamos en este encuentro hace 2, 3 años y en realidad estábamos discutiendo algo que recientemente lo había proferido el Consejo de Estado, ustedes como consejeros, por disposición también por ponencia aquí del doctor Palomino que está presente frente a esa interpretación de cómo debía liquidarse ese ingreso base de liquidación para quienes tenían derecho a régimen de transición, y ha venido bajando ese litigio. Hoy en día son 4.000 procesos que están en contra de Colpensiones, porque no todos los jueces adoptan el precedente jurisprudencial. Estamos trabajando incluso con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en defensa pues, de los recursos de la seguridad social, y sobre todo no se trata de negar derechos, sino de interpretarlo de la manera más adecuada. Pues claramente nosotros estamos resguardando esa sostenibilidad que es mandato constitucional. Gracias, doctor Juan Miguel. En ese sentido, en este orden de ideas, vale la pena señalar lo siguiente. El artículo 48 constitucional reguló la seguridad social en pensiones, salud y riesgos profesionales. Y para darle desarrollo a ese mandato, el Congreso de la República expidió la Ley 100 del 93, que contempló 2 regímenes pensionales: el régimen de prima media con prestación definida y el régimen de ahorro individual con solidaridad. Sin embargo, para no vulnerar expectativas ciertas, el artículo 36 contempló un régimen de transición para las personas que a 1 de abril del 94 tuvieran 15 años de servicio o 40 de servicios, o 35 de edad las mujeres o 40 de edad los hombres. Ese régimen de transición está regulado en la Ley Sexta del 45, en el Decreto 3135 del 68, en el Decreto 1848 del 69, en la Ley 33 del 85, en la Ley 71 del 88, para la rama judicial y para la Procuraduría en el Decreto 546 del 71 y para la Contraloría en el Decreto 929 del 76. Hubo mucha polémica sobre los alcances de ese régimen de transición. Hubo enfrentamientos entre la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, enfrentamientos entre comillas no, sino disparidad de criterios, y finalmente el Consejo de Estado ha emitido 4 sentencias de unificación. La sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en materia general de régimen de transición, la sentencia SUJ 014 de 2019 en materia de régimen de transición para docentes, Ley 812,
la sentencia SUJ 020 de 2020, régimen de transición Contraloría General de la República, me refiero al decreto 929 del 76, y régimen de transición para la rama judicial, sentencia SUJ 021 de 2020, y Procuraduría, rama judicial y Procuraduría, decreto 546 del 71. ¿Cuál es la incidencia que han tenido esas sentencias de unificación en el seno de la administración, en el seno de Colpensiones y en el seno de la jurisdicción de lo contencioso administrativo? ¿Cómo han recibido la administración y los jueces contenciosos esas sentencias de unificación, doctor Juan Miguel? Primero que, comenzando por el final de la primera pregunta, que todavía tenemos un poco más de 4.000 procesos judiciales en contra de Colpensiones frente a la interpretación de estos precedentes jurisprudenciales y sobre todo de todas las sentencias que usted ha mencionado. Una de las cosas que a nivel operativo para Colpensiones es pues, adaptar las reglas del negocio para cada, como usted lo ha mencionado, la Contraloría, el Magisterio, es algo bastante complejo por un lado, pero por el otro lado es la posición jurisprudencial o doctrinal que adopta la entidad para poder liquidar las prestaciones económicas. Para nosotros, ¿qué ha sido? Nosotros claramente se sellaron o se cerraron varias puertas. Y yo creo que la principal puerta que se cerró era si el IBL, el ingreso base de liquidación de la prestación económica, era de los últimos 10 años o era del último año. Yo creo que eso quedó bastante concreto y definido. Y de ahí en adelante no surgió únicamente esa discusión, sino que qué valor o qué factores, incluso salarial o prestacionales, deberían tenerse en cuenta a la hora de liquidar la pensión o tener en cuenta en el ingreso base de liquidación. Y el otro es el tema de la tasa de reemplazo o el porcentaje que se le aplica a ese ingreso base de liquidación a la hora de tener el reconocimiento de la pensión de todos aquellos que adquieren el derecho. Y ahí todavía existe esa controversia, todavía existe la interpretación incluso de personas que se sienten vulneradas ese derecho sobre si deben todavía tenerse en cuenta no únicamente aquellos factores bajo los cuales se hicieron las contribuciones a la pensión de los servidores públicos, sino otras consideraciones, y algo que ha sido también muy enfático la Corte Constitucional frente al tipo de vinculación que tiene la persona, es decir, que no haya abuso del derecho en el sentido de que si hubo vinculaciones entre comillas precarias en el momento para esos servidores públicos, y sobre todo si estos factores salariales que deben tenerse en cuenta se causaron o no y cuáles también deben tenerse en cuenta. Hay claridad en las sentencias, pero para Colpensiones que eso se traduzca a nivel operativo en las reglas de negocio para poder hacer el reconocimiento de las pensiones es bastante complejo, y que resulta todavía en demandas que incluso están teniendo en cuenta consideraciones anteriores a estos precedentes, a estos 4 precedentes jurisprudenciales que usted ha mencionado. Así que por tal motivo todavía existen estos 4.000 y tantos procesos judiciales que nosotros atendemos. La tasa de éxito de estos procesos judiciales en Colpensiones ha aumentado. Colpensiones, cuando yo llegué, la tasa de éxito de los procesos era alrededor del 20-21%, hoy está por encima del 40% y creciendo a medida que estas claridades se van dando. Muchas gracias, doctor Juan Miguel. Doctor Diego, ¿cómo aplicar una sentencia de unificación a la luz del mandato del artículo 230 constitucional?
Bueno, sobre ese particular, yo quisiera traer a cuento la posición que tuvo la Comisión de Reforma a la Administración de Justicia, conocida como la Comisión Bonivento, en la cual pues tuvimos la oportunidad de participar varios expresidentes del Consejo de Estado, entre ellos el doctor Cáceres y el doctor Gustavo Aponte, y hubo una reflexión muy detenida sobre el papel de la jurisprudencia. Y en síntesis, el informe de la comisión, pues yo traía un detalle mucho más explícito sobre esto, pero en razón del tiempo voy a limitarme un poco a las conclusiones que además yo comparto y compartí en su momento en esa comisión. Precisamente en virtud de la sujeción a los derechos, garantías y libertades constitucionales fundamentales, los jueces están obligados a respetar los fundamentos jurídicos mediante los cuales se han resuelto situaciones análogas anteriores. Como ya se dijo, esta obligación de respeto por los propios actos implica no solo el deber de resolver casos similares de la misma manera, sino además de tenerlos en cuenta de manera expresa, es decir, la obligación de motivar sus decisiones con base en su propia doctrina judicial. Es una forma, diríamos, de expresar nuestra inicial insistencia de que acaso igual solución igual, pero también se agrega que es importante destacar que la sentencia C-836 de 2001 analiza las razones que puedan ser utilizadas para fundamentar el apartamiento o cambio de precedente judicial de manera legítima desde el punto de vista constitucional. Si se trata de precedente vertical, los jueces inferiores se pueden separar por vía de ejemplo si tiene lugar, 1, un cambio legislativo, 2, un cambio justificado en la situación social y económica y 3, un claro caso de jurisprudencia contradictoria. Esta es pues una forma que armoniza la independencia del juez con el valor de la jurisprudencia. En síntesis, y dada la premura del tiempo y para no extenderme más, mi lectura del artículo 230 es la siguiente. Si bien la Constitución en el citado artículo califica a la jurisprudencia como criterio auxiliar, la lectura que se le da por las mismas Cortes y aún por el legislador a la fuerza de la jurisprudencia hace pensar que la jurisprudencia es una genuina fuente de derecho. Este es un punto que amerita una discusión y hay incluso quienes, aceptando que la jurisprudencia tiene un papel mucho más allá del simple criterio auxiliar que dice el texto y con una lectura así exegética, pueden considerar que haya habido una mutación constitucional. Yo creo que no es necesario de ir hacia la mutación constitucional, no en absoluto. Es una lectura integrada, holística y armónica de la Constitución. ¿Por qué? Porque ¿cuál sería entonces el sentido de la calificación y la función y la misión de órganos de cierre tanto de la Corte Constitucional como de la Corte Suprema de Justicia como del Consejo de Estado? Pues esa condición hace que el valor de sus decisiones tenga una fuerza sin duda muy grande y además porque persigue fines muy nobles, casos iguales, soluciones iguales, armonía, predictibilidad, que es un factor muy importante en el medio jurídico, que los actores de la vida social
puedan saber más o menos cómo puede intuirse que se va a fallar en un determinado momento un caso, para estimular a quienes crean que su derecho ha sido conculcado, pero también para desestimular a quienes quisieran utilizar la jurisdicción de una manera disipada, por decir lo menos, de tal manera que los fines que hay dentro del valor que se le deba dar a la jurisprudencia son realmente fines muy nobles. Solamente quisiera agregar y un poco para contextualizar, cuando el doctor Rafael Suárez hizo ese barrido, por decirlo algo, de todos los regímenes especiales en materia salarial y pensional, fueron naciendo porque cada sector quería tener siempre para los servidores públicos de su sector una mejor remuneración y un mejor régimen de prestaciones sociales. Y así se generaron todas esas normas a las cuales usted hizo referencia, doctor Suárez. Incluso en la norma que hoy nos concita, todas tuvieron base en la Contraloría General de la República, en la Ley 20 de 1975 del presidente López, que dio facultades para reformar todo el control fiscal. Por eso se expidieron normas, primero para la definición de los sistemas de control, se definieron claramente el control previo, perceptivo y posterior. Hoy eso está totalmente derogado por las reformas del acto legislativo del año 2019, pero en su momento fueron importantes, facultades extraordinarias para toda la reestructuración de la Contraloría, facultades extraordinarias para expedir un estatuto de carrera en la Contraloría y facultades para expedir el estatuto de prestaciones sociales de la Contraloría General de la República, a modo de contextualización de un antecedente sobre este decreto con fuerza de ley, doctor Suárez. Muchas gracias, doctor Diego Yunes. Creo que es momento de preguntas, doctora Juliana. Así es, doctores, tenemos algunas preguntas. La primera es, doctor Juan Miguel, ¿Colpensiones tiene en cuenta el mecanismo de extensión de jurisprudencia a la hora de resolver las solicitudes? Una de las cosas que Colpensiones pues, hace prevalencia a la hora de, sobre todo, tener en cuenta los precedentes jurisprudenciales, es aquellas las que son interpretadas o las que son proferidas en abstracto, más que de forma particular. Porque para nosotros es más importante que se apliquen reglas generales antes que haya algún tipo de demanda frente a condiciones, aquí lo mencionábamos, el tema de la Contraloría, el tema del magisterio, y para nosotros pues, la prevalencia que le damos es en ese sentido. Colpensiones, además de eso, cuando existen las jurisprudencias que se profieren, la discusión que se torna al interior y que también genera nueva jurisprudencia eventualmente frente a actuaciones de colpensiones, es el carácter retroactivo de esa jurisprudencia. Si, por ejemplo, cuando se cerró la puerta de si era el último 10 años o el último año que se tenía que tener en cuenta en el caso del ingreso de base de liquidación, era ver si era para quienes iban a tomar la prestación de ese momento en adelante o en ese momento incluyendo de carácter con retroactividad. Y eso dio también pie a una nueva discusión frente a si debería aplicarse en prospectiva o también en retrospectiva. Colpensiones, lo reitero, propende por tener mucho más en cuenta la aplicación de aquellas que son tenidas en cuenta, que son proferidas en abstracto. Muchas gracias, doctor Juan Miguel. La siguiente y última pregunta. En la práctica en Colombia, ¿las sentencias de tutela no están acaso por encima de las de unificación? Doctor Diego, ¿quiere responder la pregunta? Yo le cedo la palabra, doctor. Gracias. En el año 2006
yo hago referencia mucho a ese diagnóstico de la jurisdicción. Y ese diagnóstico de la jurisdicción que realizó la sala de consulta arrojó como resultado de que la jurisdicción adolecía de problemas endógenos y problemas exógenos. El principal problema exógeno, la disparidad de criterios sobre un mismo punto jurídico entre la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, entre la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, entre el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Disciplinaria y el Consejo de Estado, y entre la Corte Suprema de Justicia. Y yo he dicho que ese tema se refleja en varios asuntos: alcance del régimen de transición, necesidad de motivación de los actos administrativos por medio de los cuales se declara insubsistente el nombramiento de provisionales, jurisdicción competente para conocer de las reclamaciones de medicamentos y tratamientos no previstos en el plan obligatorio de salud, lo no POS, y ordenado por vía de sentencias de tutela o por decisiones de comité técnico científico. Jurisdicción competente para conocer de la sanción moratoria por el pago inoportuno de cesantías. Son solo algunos de los temas que reflejan la disparidad de criterios entre las altas cortes. Y esa disparidad de criterios entre las altas cortes va en contra del debido proceso, del derecho de defensa, del derecho de acceso a la administración de justicia, del derecho sustancial. Hay que tener reglas claras de juego. Y esa disparidad de criterio, ¿cómo la podríamos solucionar? Yo lo he propuesto, acudiendo al artículo 95 de la Constitución alemana, doctor Yunes. El artículo 95 de la Constitución alemana nos enseña que los alemanes tienen, si mal no recuerdo, 5 altas cortes. Y ellos advierten que dentro de esas 5 altas cortes se pueden presentar problemas jurídicos, disparidad de criterios. Y el problema lo solucionan con 3 renglones, Para evitar la disparidad de criterios entre las altas cortes, sesionarán salas conjuntas. Es básicamente mi respuesta. Muchísimas gracias, doctor Rafael Suárez, doctor Villa, doctor Yunes. Qué gusto haberlos tenido con nosotros en este panel y en este 27º encuentro de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Los invito a tomar asiento en las sillas que les han sido asignadas.